vamos a poner algoritmo, voy a poner mientras, bueno, vamos a tener mientras 1, ¿ya? Porque en realidad la palabra reservada del PCIN es mientras, por eso es que no me permití escribir mientras, ¿ya? Definir, vamos a colocar un número, ¿ya? Como entero. Ahora, si yo coloco, tendría que primero introducir ese valor, ¿ya? Ese número X, pero vamos a definirlo directamente nosotros como un -1, ahorita les digo por qué, y aquí colocamos mientras. Mientras X, ¿ya? Sea menor que 0, entonces estamos indicando de que si es menor que 0, los números que van a introducirse serían negativos, ¿no ve? Entonces, yo lo que quiero es que si los valores, en este caso, si yo leo un valor positivo, que me lo lea, que me lo acepte. Pero si es negativo, que se salga del bucle, ¿no ve? Por eso estoy colocando mientras X sea menor que 0, me permite ingresar entonces un valor positivo nuevamente. Y cuando sea negativo, se va a salir, ¿no ve? Bien, entonces, ¿para qué coloco esto? Para que de inicio la primera validación que se haga aquí se haga con algún dato, porque de lo contrario, si yo pongo directamente X menor que 0, no estaría validándolo con nada, ¿me entienden? O sea, no había un valor para X, por lo tanto no había un modo de comprobar, digamos, ese valor, ¿no? Esa expresión lógica, en otras palabras. Por eso es que a X le voy a asignar un valor de -1, para que la primera vez evalúe primero, ¿no? ¿-1 es menor que 0? Sí, ¿no ve? Si es correcto, entonces va a ingresar al bucle, ¿ya? Si no le pongo nada, reitero, es como estaría hablando de una letra, X menor que 0, y por lo tanto no va a hacer nada, es más, me da a devolver un error, ¿ya? Bien, ahora sí voy a colocar, escribir, introducir un número positivo, leer X, ¿sí? Ya. Si nosotros ejecutamos esto, digo, a ver, introduzco, ¿ya? Bueno, para comprobar vamos a introducir un valor positivo, ¿no ve? 10. Bien, me está introduciendo. Si introduzco el -4, me dice, vuelve a introducir un número positivo, me sale. Entonces, vuelvo a introducir el -2, diga, me he equivocado nuevamente. Me vuelve a pedir o solicitar nuevamente que escriba un número positivo. ¿Ya? Entonces digo, -1, me vuelvo a equivocar nuevamente. Entonces me está exigiendo entonces de manera continua, de manera reiterativa, de manera repetitiva, que yo introduzca un número positivo. Cuando introduzco un número positivo, recién se va a salir del bucle, ¿ya? Entonces mientras, coloco el 15, recién se sale, ¿no? Entonces puedo imprimir aquí el valor positivo, por supuesto, al finalizar el bucle, es decir, escribir el número positivo ingresado es, y puedo leer X, ¿no? Bien. Entonces, pueden corroborar, ¿ya? Pueden corroborar, ahí introducimos, bueno, ¿ya? Entonces, lo pueden imprimir. Vamos con la parte entonces del diagramita de flujo para que vayamos a codificar. Tenemos aquí el diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo o el pseudocódigo podemos codificar, ¿no ve? Cualquiera de las dos formas de representar un algoritmo
podemos emplearlo para poder codificar. Les ponemos programa. Uso estructura mientras, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo, estamos introduciendo un valor positivo. Vamos a guardar el ejercicio 1.cpp. Ya. Vamos con, introducimos nuestro ahora sí. Ya, nos dice definir x como entero, entonces definimos int x, ¿no? Nada más. A x vamos a inicializar en -1. Y aquí ya tenemos la condicional de la estructura while. Entonces, mientras decíamos, ¿no ven? En español, en inglés sería while. Mientras x sea menor que 0, debo exigir al usuario que me introduzca un número positivo para que se salga del bucle. De lo contrario, me va a reiterar el mismo mensaje continuamente, ¿no? Pongo code. Introducir un número positivo. Leo, ¿no? X. Y por fuera voy a imprimir el valor positivo, ¿no? El valor positivo ingresado es X. ¿Sí? Entonces aquí ya hemos codificado esta parte de nuestro diagrama de flujo de esta manera y probamos, vamos a compilar y ejecutar. Aquí he escrito mal. Ya, ahora sí. Bien, igual, ¿no? Entonces introduzco negativo, me dice no, positivo. Me falta escrito mal. Entonces hasta que introduzca número positivo, introduzco positivo y se sale, ¿ya? Entonces eso es lo que hace una estructura repetitiva, o sea, se repite las veces mientras la condicional, reitero, sea verdadera, ¿ya? ¿Cómo está ahí? Entonces en esa estructura repetitiva, ¿hasta qué? Evaluamos nosotros la condicional. Si es falso el valor de la condicional, entonces esto se va a ejecutar las veces, ¿no?, que sea necesario hasta que la condicional sea verdadera. Si es verdadera, se va a salir, ¿ya? Entonces, dentro de las características de esta estructura, haciendo una diferencia con la anterior, con el mientras, sería que la condicional, el valor de la condicional, ¿no?, es falso aquí. Tendría que ser falso para que se repita la acción. En el cambio, la condicional mientras, la condicional tiene que ser verdadera para que se ejecute continuamente y cuando es falso se salga, ¿ya? Vamos con el mismo ejemplo, pero tomando en cuenta, voy a definir igual x como entero y colocamos ahora repetir, ¿ya? Repetir. ¿Qué cosa vamos a repetir? Introducir un número, ¿no? Positivo. Vamos a leer x. ¿Hasta qué decimos? Hasta que x sea mayor que 0.
Y aquí podemos volver a escribir, ¿no?, el número que hemos introducido. Escribir el número positivo ingresado es, y colocamos el valor. Entonces, igual aquí podemos ejecutar, introducimos el valor positivo. Por ejemplo, introduzco el -2, me dice positivo. Me equivoco nuevamente, positivo. Introduzco el 10 y se sale, ¿no? O introduzco cualquier otro positivo, ¿no? Introduzco un número positivo, 3, y se sale. Vamos a codificar esto igual. Fíjense que en el diagrama de flujo, la expresión, entonces, la condicional, viene a estar ubicada en esta parte, ¿no? Primero están las acciones y luego está la expresión lógica, ¿ya? Entonces vamos a codificar ese ejercicio en el codeblock. Vamos a definir x igual int x. Bien, entonces aquí será repetir do, vamos a colocar ya, do, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocamos coach, introducir un número positivo. Introducimos, ¿ya? Y aquí va a estar la condicional. O sea, hacemos todo esto mientras, ¿no?, x sea mayor que 0. Y aquí recién colocan ustedes el punto y coma, ¿ya? Reitero, fíjense aquí en la parte del... Ay, aquí empieza esta parte. Está bien. Tengo aquí la llave de cierre del do y recién estoy colocando while, ¿ya? Coach, el número positivo ingresado es, y colocamos el valor x, ¿no? Compilamos. Al ejecutar, ahí tenemos de igual modo, introducimos un número, pero me equivoco. Ay, aquí está mala, ¿dónde está la condicional? Aquí está mala condicional. Ya, les decía, validando esto, introducimos negativos y me vuelve a solicitar, ¿no?, hasta que introduzca un número positivo. Introduzco 6 positivo, el número positivo ingresado 6 y se sale, ¿ya? Entonces aquí lo que sucede es al revés, reitero, el hacer, ¿ya?, es primero, se hace todo esto hasta que se traduce como while aquí, ¿ya? Hay otros lenguajes de programación que no manejan la traducción while, sino dicen until, hasta que, ¿no? Entonces va a depender mucho del lenguaje a veces, que cambia un poco el tema de reitero, la sintaxis del lenguaje, ¿ya? Pero aquí nosotros lo traducimos como hacer mientras, do while. El otro era while simplemente, while, ¿ya? En español también se denomina hacer mientras, repetir mientras, así se llama, para que se puedan dar cuenta y puedan utilizar, ¿ya? Entonces primero hacemos las acciones hasta que esto, mientras sea falso, va a ir repitiendo y es verdadero, se sale. ¿Ven? Vamos con la estructura repetitiva para, ¿ya? El para se traduce como for. Esta es la más utilizada, considero, pero hay que ver, ¿no?, sus limitantes también en algunas situaciones, o sea, cuál va a generar, a veces decimos menos líneas de código, cuál es más útil, no sé, pero hay que ir viendo la necesidad de cada una de ellas en los diferentes programas. Bien, aquí tenemos el inicio, ¿no?, del contador. Dentro de esa estructura se maneja, ¿no?, el inicializador, la condicional y el final, ¿no ves?
inicialización, condicional y finalización. Dentro del bucle ya realizamos todas las acciones. Por supuesto, ¿cuántas veces va a ser? De acuerdo a nuestra condicional, ¿sí? Si nos queremos hacer 3 veces, 4. O sea, esta estructura es útil cuando sabemos la cantidad de veces que se va a hacer la acción. Para eso es útil, cuando realmente sabemos. Pero cuando desconocemos la cantidad de veces que necesitamos repetir, entonces utilizamos while o do while. Va a depender de eso, ¿ya? Entonces, dentro de sus características, se repite un número fijo de veces. Muy útil cuando se sabe el número de repeticiones. Por lo general, se define una variable, se sirve como contador. Vamos a usar diferentes variables para que ustedes vayan viendo el uso. Ya no siempre es la I, la J, como acostumbran dentro de los programas, sino se pueden usar otras variables, pero normalmente empiezan a manejar con esas variables, ¿no? Pero para que vean que se usan otras, lo vamos a hacer con otras. Luego tenemos que el contador mantiene un número en cada iteración, o sea, se cuenta una vez, 2, 3 y así sucesivamente hasta las veces que indicamos en la condicional. También se puede definir el incremento del contador en la interacción, o sea, va a decir que yo puedo ir de 2 en 2, de 3 en 3, depende, no siempre va a ir de 1 en 1. Podemos ir también viendo que se puede hacer de 2 en 2, de 3 en 3, ¿ya? Ese es el incremento, ¿no? del contador, ¿ya? La sumatoria, ¿no ve? Desde I0 hasta 5. Me va a sumar la I. Y de igual modo después lo vamos a codificar en el code block. Entonces aquí vamos a codificarlo después. Primero voy a verlo en el PCI, ¿ya? Lo vamos a guardar de momento, se va a hacer el ejercicio 3. Estructura repetitiva par. Entonces este es el ejemplo sumatoria, ¿no? Un ejemplo de sumatoria estamos colocando. Pues primero vamos en el PCI. Entonces decimos ejercicio 3. Ahora, como sabemos la cantidad de veces que vamos a repetir, nosotros vamos a definir un contador, ¿no? Para nosotros va a ser, por ejemplo, contador si quiero denominar una C, ¿ya? Como entero, ¿ya? También vamos a definir vamos a colocar sumatoria, también como entero. Entonces, C, por si acaso, va a ser mi contador y sumatoria va a ser mi acumulador. ¿De acuerdo? Aquí vamos a emplear esos dos conceptos de contador y acumulador. Contador cuenta la cantidad de veces que estoy haciendo la acción. Sumatoria estoy acumulando dentro de esta variable los valores que voy a ir generando en el contador. Enseguida les explico de qué manera. Bueno, ahora, dentro de la estructura repetitiva for, yo tengo en el lenguaje de programación se traduce como for, ¿ya? Pero aquí, como estamos hablando de pseudocódigo, primero vamos a colocar para, y entre paréntesis vamos a identificar los 3 valores que les decía, ¿no? Les decía, primero necesito mi contador. Entonces, contador va a inicializar en 1, ¿ya? Hasta que el contador directamente vamos a colocar hasta 5 aquí, ¿ya? Y con paso es la manera de cómo va a ir de 1 en 1, de 2 en 2, ¿no? Lo que les decía. Contador más 1 va a ser. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Sumatoria va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria más el valorcito que tenemos ahí, que es la C. ¿Ya? Ahí estoy queriendo confundir el código fuente. Ya. Vamos. Bueno, dentro del pseudocódigo no me está así, directamente así. Una vez que finalicemos
¿no? En este caso la acumulación de los valores, y si voy a sumar 1, 1 más 2, 2 más 3, 3 más 4 y 4 más 5. ¿Cuánto va a ser el resultado? Escribir, vamos a colocar el resultado. El resultado es sumatorio. Bueno, voy a ejecutar primero aquí y luego lo codificamos. Fíjense, ahí está. El resultado es 15. Y si suman ustedes, 1 más 2, 3. 3 más 4. Todos los valores tienen que ir sumando, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Exactamente 15. ¿Ya? Ahora codificamos esto. Tengo aquí mi diagrama de flujo, si quieren. En el diagrama de flujo, por si acaso, gráficamente en el programa se visualiza de esta manera, ¿ya? Ustedes tienen lo que está en color, bueno, rosado más o menos, ¿ya? Está de cómo está inicializando el contador, hasta dónde y de cuánto en cuánto está yendo, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver aquí en el programa de la siguiente manera. Primero voy a definir mis variables. Hemos dicho que van a ser enteros, entero C y entero sumatorio. Dos variables únicamente, ¿ya? Ahí tengo mis dos variables. Ahora, vamos a traducir el para como for y colocamos el contador, inicializa en 1, ¿ya? Y aquí vamos a ir separando con puntos y comas. En el pseudocódigo, si se dan cuenta, a ver, aquí no hay puntos y comas, ¿no? Dice C es igual a 1 hasta 5, dice. Entonces, aquí lo que se traduce en el lenguaje de programación, hay que separar con puntos y comas para indicar cada una de estas secciones, ¿ya? C inicializamos en 1 hasta que C sea menor o igual a 5, porque ese es el límite, ¿no? ¿De cuánto en cuánto? Dice de 1 en 1, porque dice C más 1. Entonces yo diré C más, puede ser, ¿ya? C más significa C más 1, ¿ya? Dentro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir sumando. Sumatoria va a ser igual a sumatoria más el contador. Una vez que se termine esto, colocamos code, el valor o el resultado. El resultado de la sumatoria es espacio y colocamos sumatoria, sería el valor ahí. Bien, en esta parte, ¿ya? Dentro de algunos, bueno, hay que tomar en cuenta de la inicialización también de nuestros acumuladores, ¿ya? En cuanto se inicializa. De lo contrario, vamos a tener un error en el resultado final. Cuando hablamos de algoritmo, a veces eso no sucede, pero ya codificando pasa esto. Entonces, para evitar esa situación, ustedes van a colocar siempre que sus acumuladores inicializan en 0. Cuando estemos acumulando algo, ¿ya? Vamos a inicializarlo en 0 para evitar ese tipo de errores. Vamos a compilar y ejecutar ahora. Ahí tenemos el resultado de la sumatoria es 15, ¿no? Vamos a quitar esto, lo que les decía, la inicialización. Compilamos y ejecutamos. Y miren qué resultado me devuelve. 31. Y no es correcto, ¿verdad? Por esa razón, reitero, es importante, nuevamente estoy hablando de esa parte, cuando nosotros utilizamos acumuladores, es necesario la inicialización del acumulador. Es decir, yo necesito añadirle un número, en este caso, ¿en qué número va a inicializar ese contador? Ese acumulador, perdón,
¿Ya? Así como el contador aquí está inicializando en 1, pero el acumulador no está inicializando en nada. Entonces, por esa razón, coloco 0. ¿Ya? Y de esa manera ustedes lo prueban y van a ver que el resultado es 15. ¿Ya? Bien. Con eso estaríamos terminando esa parte de estructuras repetitivas. Ahora vamos a hacer ejercicios.